las derechas madrileña, catalana y vasca, por hablar solo de tres focos, polos económicos importantes de España, pero en realidad podría hacerse extensible a muchas otras, podrían gobernar con holgura este país si decidieran querer gobernar este país. La cuestión es que quizá la derecha española vive un proceso muy tenso, que es saber si quieren gobernar España o hacer de Madrid un ente todopoderoso que acumule toda la riqueza y todo el poder que pueda quedar en las diferentes regiones de España, pero claro, por el camino enemistarse con las derechas, ¿no? Con las élites regionales de cada lugar. Sí. No sé, es muy... No, estoy de acuerdo contigo. Esta es una de las... Sí, efectivamente. La relación Madrid-Barcelona, Madrid-Barcelona-Bilbao es algo, es una constante de las tensiones políticas en España, particularmente la relación Madrid-Barcelona. Yo en estos momentos lo que veo es lo siguiente, y creo que en Cataluña, en los próximos meses, a medida que nos acerquemos al periodo electoral que va a haber aquí, que pienso que va a ser muy, muy importante para la evolución general, ¿no?, de la situación española, veremos aflorar mecanismos o demandas, lenguajes sí, podríamos decir, de la derecha, de la parte de la sociedad catalana que está en la derecha, pero bajo, digamos, ropajes catalanistas, nacionalistas o incluso independentistas, de una crudeza equiparable a la de la derecha madrileña. Es decir, piensan lo mismo sobre algunas cuestiones. Piensan exactamente lo mismo porque su percepción de los intereses sociales de estos momentos es la misma. Por ejemplo, respecto a los impuestos, por ejemplo, pues, lo estamos viendo aquí, es la cuestión sobre el impuesto de sucesiones. Y quedó muy claro en el gobierno de Mas. El gobierno de Mas programáticamente tenía mucho que ver con... Yo creo que eso ahora se ha descarnado, se ha acentuado y se ha descarnado. El tema del salario mínimo es algo que no gusta en determinados sectores. Es más, están más a favor del salario mínimo los grandes industriales, que no es un problema para ellos, que la pequeña empresa. La propiedad agraria, por ejemplo, ¿no? En Italia se ha producido una cosa paradójica, muy, muy ilustrativa, ¿no? En Italia no existe el salario mínimo, pero no existe no porque los sindicatos fuesen débiles, no, al contrario, los sindicatos italianos en los años 70, 60 y 70 eran muy fuertes, los más fuertes de Europa. De tal forma que los convenios del sector eran tan buenos que la idea del salario mínimo no se contemplaba porque ya todo estaba pactado en unos términos que no eran necesarios, ya no se percibía. O sea, la importancia del salario mínimo va unido a la extensión de la precariedad. Es que bien, el salario mínimo lo que voy a decir es hasta dónde puede llegar la precariedad, ¿no? Y ahora fíjate bien, en Italia, puesto que no existe el salario mínimo porque no había precariedad, ahora la pequeña mediana empresa y la propiedad agraria dicen no va a haber salario mínimo. Bueno, yo creo que estos son los puntos, ¿no?, que están presentes en todos los debates sociales en los países europeos, hasta dónde llega la solidaridad social, la concesión de la redistribución, en definitiva, de la riqueza a través de los impuestos, qué impuestos, cómo se gestionan, cómo se redistribuyen. Y en este aspecto yo creo que no hay unas enormes diferencias, digamos, entre determinadas posiciones de determinados sectores sociales catalanes con los que puede haber en el resto de España. La diferencia se produce en las políticas, podríamos decir, referidas a la identidad nacional, referidas pues a la lengua, al mantenimiento de la tradición cultural, al diálogo entre estas identidades.
en la medida que la derecha fuese capaz de las dos, de ser un poco más flexibles, pues se produciría aquí una sinfonía clara, ¿no? Y yo no excluyo que se vaya a producir. Y creo que Feijóo esto lo sabe y por esto empieza a enviar algunos mensajes. Ahora, también es verdad de que hay sectores políticos, ideológicos, mediáticos, que rechazan eso, que quieren mantener estas líneas de tensión. Las quieren mantener, entre otras razones, por ejemplo, en el ámbito mediático, porque esto da público. Es un clásico. Si esto da lectores. ¿Por qué crees que después del 11M del 2004 se estiró todo lo que se pudo la denominada teoría de la conspiración porque les daba lectores? Era así. No demos muchas vueltas. Era así. Les daba lectores, vendían más. Claro, es mucho más atractivo montar un serial, ¿no? Es que fueron, no, si no fue ETA, fue, no sé, un ignoto, ¿no? Porque hay la conspiración es atractiva para el cerebro humano. Sí, sí. Creo que como los contadores, ARPA, ¿no? quizá ha publicado algún libro sobre esto. Sí, ¿no? hemos publicado algún libro. El cerebro humano consume mejor unos mensajes, le atraen más unos mensajes que otros. El cerebro humano, que te diga, no, es que esto es una compleja suma de factores, no le gusta. Le gusta percibir de que hay algo que no entiendes, que hay algo detrás. Hay una roca y detrás de la roca hay algo que te explica lo que tú no entiendes, ¿no? Entonces, así. Entonces, muchas veces, o sea, los determinados conflictos en España son rentables que permanezcan mientras no maten al enfermo. Este sería el concepto. Hay que mantenerlo procurando que no mate al enfermo. Cuando me refiero al enfermo, me refiero sí, por supuesto. La industria farmacéutica está en la misma estrategia. No está mate, luchando no mate, por una buena... Pero esto que vaya siguiendo, porque esto es rentable en términos de votos, en términos de lectores o de clics. En fin, esto es así. Volveremos enseguida a la política española, pero dado que estás hablando ahora de medios de comunicación y de periodismo político, te pregunto por este tema, sobre el que pensaba preguntarte al final. Lo que dices es perfectamente comprensible en términos mecánicos, pero al mismo tiempo tremendamente problemático políticamente hablando. Porque los medios de comunicación son uno de los espacios más importantes en los que se dirime el destino político de un país, de cualquier territorio, ¿no? ¿Qué valoración haces tú de la situación en la que se encuentra el periodismo político? ¿Hasta qué punto los medios de comunicación son rehenes de este tipo de estrategias económico-editoriales? Y cómo un ciudadano ilustrado puede, o un ciudadano tout-court, puede defenderse de este tipo de dinámicas. ¿Cómo podemos informarnos correctamente en un contexto en el que hay intereses como los que estás describiendo? Bueno, mira, la tendencia natural a una pregunta como la que planteas sería ponernos en plan trágico, pesimista, decadentista. Esto se está acabando, esta profesión está a 2 minutos de la muerte, me refiero al periodismo. Pues no voy a ir por ahí. Yo llevo trabajando de periodista, casi el año que viene era 50 años. Y creo que cuando empecé de corresponsal local en Badalona del diario El Telexpress en el año primavera de 1975, creo que ya se hablaba en aquel momento de la crisis del periodismo. Es decir, desde que tengo uso de razón, el periodismo está en crisis, lo cual no quiere decir que no lo esté, posiblemente sí, pero es una crisis larga que ha pasado por muchas etapas. Pues ya, pues el momento que se acabó la tipografía, llegó el offset, luego
los periódicos y empezaban a tener algunas dificultades de ventas y había que regalar cosas los fines de semana, enciclopedias. Armamos Cataluña una vez, digo armamos Cataluña porque La Vanguardia, pues había unos cupones que podías canjear por cuchillos de cocina. Yo creo que La Vanguardia armó Cataluña. Después de la Guerra Civil, si ha habido un momento de rearme catalán, fue con los cuchillos de cocina de La Vanguardia. Es decir, y estos episodios han ido acompañados de angustias críticas, ¿no? Y evidentemente ahora estamos en una situación, pues sí, claro que efectivamente, pues podría decirse que la crisis ha llegado a la cúspide, pero a la vez tengo la sensación de que los contenidos periodísticos de calidad siguen generando interés en los lectores los siguen buscando y por lo tanto al enfermo no lo daría todavía por muerto, ¿no? Y en este aspecto pienso que hay motivos de esperanza. Pienso que eso se produce en todas las sociedades democráticas. Lo importante es el mantenimiento de la democracia en estos momentos. Eso ahí tampoco quisiera ser tenebroso, pero hay líneas de tensión importantes. Pues lo importante es el mantenimiento. Mientras haya democracia, habrá periodismo.